Bueno, bienvenidos. Ahora sí, ya vamos a dar inicio a la charla. Estábamos dando unos minuticos para los que estaban terminando de unirse. Aquí seguiremos dando pues acceso a las personas que vayan entrando más adelante. Estamos grabando esta charla para que ustedes la puedan consultar más adelante o también para que otras personas que tengan el interés la puedan revisar o ustedes se la puedan enviar a las personas que quieran conocer un poco más acerca de este maravilloso viaje. Me presento, mi nombre es Eliana Villasigert, yo soy la directora general de Yurupari. Me acompañan Sebastián Amaya. Sebastián es historiador de la Universidad de Antioquia y magíster en historia de la Universidad Nacional. Y me acompaña Mateo Sierra. Mateo es administrador de negocios y es uno de nuestros socios acá en Yurupari. Mateo y Sebastián estuvieron en Japón con un grupo de este año y pues en parte por eso nos están acompañando los dos. Ya más adelante les contaremos un poco más acerca de la dinámica de esta reunión, que será un poco más diferente a quienes ya nos hayan visto antes. Les vamos a contar un poco acerca de los viajes culturales de Yurupari. Más adelante les contaremos por qué vamos a hacer este viaje, por qué lo deberían hacer basados en la experiencia de Sebastián, Mateo y todo el grupo que nos acompañó en abril de este año. Luego le daremos la palabra a Sebastián, quien nos contará un poco más en detalle acerca del recorrido, ese día a día, los lugares que vamos a visitar. Va a ser como un recorrido general por los lugares que vamos a visitar y va a puntualizar también en estos que son como muy, muy especiales y que vale la pena resaltar para contarles a ustedes un poco más. Y por último, le daremos la palabra a Juliet Hurtado de Viajes y Viajes para que les cuente qué quieren hacer, qué pueden hacer si quieren hacer parte de este viaje. Así que bienvenidos nuevamente, muchas gracias por conectarse hoy con nosotros. Queremos aprovechar esta oportunidad para antojarlos, para que viajen con nosotros a Japón, porque este viaje es una cosa maravillosa. Nosotros desde Yurupari no hacemos muchos viajes al año, hacemos 2, máximo 3 viajes internacionales al año, así que pocas veces repetimos los destinos, pero este es un destino que decidimos repetir el año entrante, pues precisamente por la grata experiencia que tuvieron los viajeros durante el viaje de abril de este año. Entonces, para dar inicio, les quiero contar también qué es un viaje bueno, primero contarles de este viaje de Japón. Este viaje, las fechas son del 27 de abril al 17 de mayo. Es una época muy linda. Es en alianza con Viajes y Viajes, nuestro pues, principal aliado en términos de viajes, en quien tenemos absoluta confianza y con quien ya tendrán la oportunidad de hablar más adelante y conocerán pues también, por supuesto, a Juliet. Y en este caso, este viaje estará acompañado ya en sitio por Sebastián Amaya y por mi persona. Nosotros estaremos allá acompañándolos desde que salimos de Medellín hasta que volvemos a Medellín. Pendientes de ustedes, que todo salga bien y por supuesto Sebastián les dará como este complemento, que ya les contaré un poco más adelante cuál es ese complemento. Ahora, ¿qué tienen de viaje de especial los viajes de Yurupari? Los llamamos viajes culturales por un motivo muy particular y es porque tenemos dos componentes muy importantes. Uno es un curso preparatorio que hacemos antes de salir al viaje. Este es un curso de unas 4 a 6 sesiones, dependiendo siempre del destino, en el que vamos a aprender un poco de la historia del país. Vamos a aprender por qué es importante, por qué estamos diciendo vamos a Japón y por qué vamos a conocer los lugares que estamos planteando. Vamos a conocer un poco más de su economía, de sus religiones, de su arte y, por supuesto, de la gastronomía. El punto de la gastronomía es un aspecto súper importante porque pues cada vez que viajamos nos enfrentamos a una cultura distinta. Entonces, desde acá de Colombia siempre les damos como una aproximación a eso que nos vamos a atrever a probar allá. Y también pues tenemos, por supuesto, una cena ese mismo día muy especial antes de salir, en la que siempre durante este curso y durante esa cena pues los invitamos a que se conozcan con los demás viajeros, a que vayan haciendo como esos lazos de amistad que servirá mucho más adelante durante el viaje. Este curso es virtual y presencial, se transmite al mismo tiempo que lo dictamos acá en la academia para quienes no puedan estar presencialmente en Medellín,
lo pueden ver también desde sus casas. Bueno, y el segundo de estos componentes es el acompañante experto que viaja al destino. En este caso, como les venía contando, nos acompaña Sebastián. Sebastián es ese acompañante experto porque debido a su profesión, pues tiene un complemento gigante durante el viaje. Entonces, aunque sí vamos a tener un guía local en destino, que es una persona japonesa, pues la compañía de Sebastián nos va a aportar muchísimo en cuanto a, digamos, ir un poco más allá a esas razones de por qué visitamos un lugar, qué trascendencia histórica tienen, qué ha pasado con estos lugares. Y vamos un poco más allá de lo que nos dice el guía. Y además, pues es una compañía súper grata, ya lo van a conocer. Bueno, también este es un viaje, pues y todos los viajes de Yurupari son viajes que tienen un diseño de autor. Nosotros nos concentramos un tiempo largo antes de presentar el viaje al público para diseñarlo a la medida, para hacer algo que, digamos, encaje con esos gustos que ya conocemos de nuestros viajeros, con que tenga todas las comodidades necesarias, que tenga un balance entre los lugares que vamos a visitar, entre todo lo histórico, lo cultural, lo religioso, las ciudades, bueno, el balance general, pues, como de los viajes. Y este viaje que vamos a hacer en abril del año entrante, pues es aún más especial, pues porque como ya lo hicimos este año, que les venía contando anteriormente, lo van a encontrar ustedes mejorado, van a encontrar unos detalles divinos, hermosos, que van a hacer de este viaje súper, súper especial. Otro tema importante, ¿quiénes son los viajeros? ¿Quiénes pueden componer este viaje de Yurupari? Bueno, pues tema importante, ya hay unas personas que se han inscrito, así que en esta oportunidad los estamos, digamos que los estamos convocando para contarles que tenemos los últimos cupos disponibles. Entonces, para los que quieran unirse, pues los invitamos a hacerlo pues lo más pronto posible para que puedan disfrutar de esta bella oportunidad, de verdad que es muy bonito. Entonces, ¿quiénes son esos viajeros? Pues primero hablamos de un público adulto, son personas que en promedio pueden tener entre 50, 80 años. Solemos encontrar en estos viajes también, por ejemplo, que viaja una persona con su hija, o sí, pues digamos que este es el promedio más o menos. En el viaje que tuvimos a Japón este año, digamos que podíamos encontrar como dos grupitos en cuanto a la edad, un grupo de unas personas de unos 50, 65 años y otras de 65, 80, que todas la verdad se llevaron maravillosos, se llevaron muy, muy bien, se hizo un grupo muy lindo, una amistad muy bonita, que eso es algo muy lindo de estos viajes. Se crean amistades tan lindas en los viajes que ya siguen siendo amistades para la vida y amistades para viajar. Eso sí, a nosotros que nos gusta viajar, ya aquí empezamos a ver, pues desde hace más de 38 años que venimos haciendo viajes, empezamos a darnos cuenta que si viajas una vez, haces amigos y puedes seguir viajando y ya para los otros viajes, aunque digas, no sé con quién viajar, puedes encontrar personas conocidas, personas amigas que han viajado en años anteriores. Entonces eso es muy, muy, muy lindo, vale la pena. También son personas que tienen una cultura de viajes, son personas que han viajado antes, que saben cómo son las dinámicas de viajes. Son personas que tienen unos intereses similares, unos gustos similares, digamos que pueden compartir ciertos hobbies o ciertos intereses o profesiones también. Entonces esto mismo también se propicia para que durante los viajes se hagan también amistades. Y por último, en cuanto a los viajes de Yurupari, pues tenemos el acompañamiento de una agencia. Como les contaba, todo este viaje está siendo operado con Viajes y Viajes. Eso es supremamente importante porque nos da a nosotros la confianza de, ante cualquier eventualidad, tenemos una persona, tenemos una agencia supremamente grande con todo el respaldo para ayudarnos a nosotros durante el viaje, quienes nos han ayudado muchísimo antes del viaje con un montón de detallitos que los vamos a apreciar un montón durante el viaje y pues por supuesto después del viaje también. Entonces, para concluir ya esta primera parte, vamos a pasar a una parte que, digamos, no solemos hacer en este orden, pero en este caso dijimos, Japón tiene tantas cosas tan lindas, tiene unas historias que vale la pena contar, vale la pena también hablar de cada destino que vamos a visitar y por eso Sebastián ahorita nos contará un poco más de esto, pero, perdón, voy a dejar aquí de compartir pantalla.
para que nos puedan ver en pantalla grande. Listo. Pero también pensamos, basados en la experiencia de este año, que hay unos detalles muy lindos por contar que no necesariamente los vamos a encontrar en un itinerario o en una presentación. Entonces, aquí voy a hacerles unas cuantas preguntas a Sebastián y a Mateo. Creo que hablar mucho desde la vivencia. Sí, es hablar desde la experiencia de ustedes, es hablar desde la experiencia de los viajeros de este año, ya que tuvimos pues como esa posibilidad de estar allá y conocer verdaderamente la cultura japonesa. Entonces, ahora sí, pues yo les voy a preguntar a ustedes dos, ¿cuál es esa primera experiencia o esa primera impresión cuando ustedes llegan a Japón? Sebas, ¿cuál es tu primera experiencia, por ejemplo? Bueno, yo creo que esa es como una de las preguntas que las personas, cuando me empecé a reunir con ellas luego del recorrido, solían hacer como entre sus primeras inquietudes. Pues hay dos elementos que realmente a mí me llamaron muchísimo la atención sobre la cultura japonesa. La primera de ellas fue tan pronto llegamos al aeropuerto y fue el silencio en el cual cada una de las personas realizaban sus actividades. Creo que muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de desplazarnos, sea vía terrestre, sea siguiendo una ruta aérea, normalmente vamos a encontrar que las terminales de transporte, los aeropuertos son lugares caóticos, son lugares ruidosos. Realmente en Japón lo que más me llamó la atención en este primer momento es nadie alzaba su voz, todas las personas estaban en pequeños grupos, caminaban completamente coordinados a hacer sus actividades y de hecho pues también llama mucho la atención porque nosotros como latinos solemos pues expresarnos, ser efusivos, somos exagerados con nuestros movimientos y realmente como entrar a este primer choque cultural que no fue digamos algo tosco de ninguna manera porque los japoneses como muchos de ustedes podrán ver si se animan a acompañarnos en este recorrido son demasiado atentos, son demasiado cordiales, manejan muchísimo el formalismo. Yo creo que ese fue uno de los primeros aspectos que a mí me llamó muy poderosamente la atención. En segunda instancia, yo diría que a medida que nos desplazábamos desde el aeropuerto de Narita hacia Tokio, la limpieza y el orden de sus ciudades fue algo realmente impactante. Ellos, a partir de sus connotaciones religiosas, consideran que la suciedad, la putrefacción atrae malas energías. Entonces, tan pronto llueve, van entonces a asear sus vehículos, sus edificaciones, sus aceras. Es realmente un país reluciente, limpio, brillante. Eso creo que llama mucho la atención. También, pues, el mismo tamaño de sus ciudades. Las metrópolis a nivel mundial, pues ven en Tokio una de las áreas metropolitanas más gigantescas, su foco industrial es una cosa descomunal. Y yo creo que en ese primer momento, solo viendo la infraestructura, esa cultura material y por supuesto el comportamiento de sus personas, ya uno directamente dimensiona pues este cambio tan abismal entre nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras formas de relacionarnos con las de los japoneses. Y creo que es algo que realmente aporta muchísimo a los viajeros y que cuando regresamos como grupo a Colombia, pues teníamos una percepción muy diferente de cómo conducir nuestras actividades en lugares públicos. Teo, ¿y tú? ¿Cuál es tu primera impresión de Japón? No, es impactante. O sea, desde que tú estabas haciendo el sobrevuelo ya para aterrizar, encuentras que es un orden, ves, empiezas a vislumbrar eso que te has imaginado, que te han atraído a hacer este viaje y es un orden desde hasta el perfecto sembrado de los arbolitos. Cuando ves que te estás aproximando al aeropuerto y ves esos árboles bien organizados, sembrados, uno dice, bueno, ¿por qué es el aeropuerto? Pero después cuando llegas y estás en las montañas, entonces se hace uno que dice, porque estás en las montañas y en la ciudad, en los parques, ese perfecto orden de los tulipanes sembrados que les va a tocar disfrutarlo y vivirlo a todos los que se animen, porque así no vayan ya en la época de los sakura, pues de los cerezos, van a encontrar un mar de tulipanes de colores por todas partes y esa armonía desbordada de la naturaleza que me sorprende y no me deja de marcar en cómo convive lo natural con lo tecnológico, con ese capitalismo, con la infraestructura, con todo, hay armonía. Y yo creo que
algo que van a obtener todos los viajeros al regresar es cómo nos cambia ese chip de la armonía, del pensar en cómo podemos conservar, pero seguir viviendo. Eso es muy lindo. Bueno, vamos a ver a nosotros qué impresión nos vamos a llevar. La segunda pregunta me lleva a hablar un poco del itinerario. Si bien lo vamos a revisar más adelante, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Les voy a decir que el itinerario lo pueden tener ya en sus correos para quienes se hayan inscrito previamente a esta charla. Como ya teníamos su correo, ya deben tener el itinerario en su correo. Si por algún motivo no lo tienen o de pronto no se habían inscrito y se unieron a la charla, nos pueden dejar en los comentarios su correo y se los enviamos pues lo más pronto posible. Ahora sí, cierro paréntesis para contarles que si bien en el itinerario podemos ver que casi que todos los días tenemos visitas durante todo el día o visitas guiadas, vamos a encontrarnos ciertos momentos que podríamos decir, ¿y a esta hora qué hacemos? O en este día, ¿qué hacemos? Que es una pregunta que se nos puede pasar a la cabeza al momento de decir, bueno, es que estoy en Japón, no sé japonés, de pronto me defiendo con el inglés o no me defiendo, o me asusta estar en una cultura diferente, y todo esto es perfectamente válido y por eso estamos nosotros. El famoso entonces, dicho paisa de vamos a dormir en yenes o vamos a dormir en dólares o vamos a quedarnos en ese hueco, ¿qué vamos a hacer en ese espacio que está exacto, vivo? ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, cuando se terminen las visitas? Si terminamos un día a las 5 o 6 de la tarde y alguien quiere salir o alguien quiere descansar, o qué vamos a hacer, por ejemplo, en los días libres. Entonces, te la dejo a ti. Cuéntanos qué nos atraen esos días. Bueno, además de esos recorridos que van a estar acompañados por ese guía en sitio, por Sebastián, por Eliana, que los van a estar apoyando en toda la logística que se les ocurra y necesiten allá, que es una propuesta que hoy tenemos para los viajeros y venimos desarrollando desde Islandia, Japón, ahora otra vez con esta nueva versión, se acaba el recorrido que está por itinerario y se les propone a ustedes como viajeros y les decimos, bueno, ¿quiénes quieren salir? Y quienes quieren salir es ver esas ciudades o esos sitios desde una óptica muy distinta, porque lo que hicimos en el recorrido del día fue conocerlos, vivirlos, estar ahí, absorber todo ese conocimiento que nos están entregando, pero en la noche es cómo los vemos nosotros o cómo salimos a explorarlo. Entonces hay dos grupos, por decirlo así. Está el grupo de los viajeros que dicen, pucha, ya estoy cansado de todo el itinerario, quiero descansar, quedarme en el hotel, bajar al restaurante o subir al restaurante, tomarse un baño onsen, que eso es algo fantástico, lo más reconfortante del mundo. Sebas ahora les va a contar un poco, y en muchos de los hoteles van a tener ese acceso a este tipo de spa, por decirlo así, que los va a reconfortar, y los otros que decimos, vamos a salir. Entonces se pacta en el transcurso del día, nos encontramos en el lobby a las 6, 6:30 y salimos, o sea, a comer, a recorrer la ciudad. Quienes quieren nos acompañan a probar algo, o quienes no, simplemente vamos y hacemos ese recorrido. Alguna que otra compra que se nos atraviesa, que es algo que vamos a explorar ahorita más adelante y les vamos a dar como algunas pautas o conocimiento de lo que vivimos. Yo creo que eso es muy grato, salir uno a vivir la experiencia de montarse en un taxi, ya sea en Kioto, Tokio, Osaka, en la ciudad que estemos, caminar por esas calles y ver con otros ojos esos barrios, o comernos algo comprado en una máquina, pero servido por un humano. Eso es, ¿no?, otro cuento. O tomarnos una foto con una tapa de alcantarilla, Sebas, que todas las tapas, eso es algo que van a poder disfrutar. Bueno, no me quiero extender más, no sé qué más. Sí, duda. yo creo que puede ser algo tan sencillo como terminamos el recorrido del día y quienes quieran salir a dar una vuelta, podemos hacer una simple caminata corta, o también podemos salir a comer, a tomarnos algo por la noche. La verdad es como que lo que cada uno quiera vivir, pues como desde su experiencia, como también se pueden quedar en el hotel descansando,
porque también terminamos los recorridos cansados. Solo que sí queríamos hacerles saber que nosotros vamos a estar ahí. O sea, Sebastián y yo vamos a estar ahí para ustedes, los vamos a acompañar, van a tener nuestro acompañamiento durante todo el viaje, como les conté al principio. Y ahora paso a una pregunta. Yo quisiera complementar algo, sí, porque Sí, a partir sí. de lo que mencionaba Mateo, pues realmente esto tiene mucho que ver con los mismos integrantes del grupo. En la versión que tuvimos en este abril realmente fue un grupo que logró compaginarse muy bien, por supuesto, siempre hay algunas afinidades que sobresalen por encima de otras, pero en función de esto las personas muy directamente nos expresaban. A mí me interesa tener una experiencia gastronómica. Yo quiero recorrer y ver el urbanismo, la arquitectura. No, yo quiero ir a un centro comercial a ver tecnología o quiero ver ropa. Algunas personas preferían ver esa vertiente, digamos, espiritual. Entonces, en algunas ocasiones realizábamos recorridos antes de iniciar el tour en la mañana, acercándonos a templos y santuarios que, digamos, en un horario habitual estarían completamente atestados de otros viajeros, de otros turistas. También en las noches realizábamos todo tipo de actividades. Nosotros estamos, por supuesto, abiertos. El objetivo que nosotros tenemos es ofrecerles la experiencia más grata e integral. Contamos con un factor fundamental a favor y es precisamente la seguridad de Japón. En Japón tú puedes caminar con tus compras, puedes llevar tus cosas sin pensar que vas a estar pues como digamos siendo atracado, violentado, que van a de pronto como a agredirte de alguna manera. Es un país que se presta muchísimo, entonces precisamente para salir a diversas horas, Y sin temor, pequeños, y o por sea, supuesto, sin temor. Y eso es algo que yo considero fundamental. es loquísimo porque te puedes enfrentar a la ciudad o al sitio sin ningún temor. Obviamente hay una barrera de lenguaje, hay unas barreras porque la verdad nos pareció supremamente particular que siendo un país tan desarrollado, la barrera del lenguaje persiste demasiado. O sea, entre más elaborado sea la conversación en inglés, puede llegar a ser más difícil ese proceso de desarrollar un diálogo con el japonés local, o sea, el japonés local que te está atendiendo. Entonces, eso es importante. Lo otro, lo que decía Sebastián, uno sale y ve la ciudad muy distinta. Los cánticos eso fue en Kioto, cuando fuimos, pucha, escuchar eso es una cosa maravillosa y dices, pucha, qué orden de vida, o verlos literalmente rastrillando el templo, recogiendo la minucia de la hojita para tener todo en armonía. Es muy bonito. Eso que tú dices me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la espiritualidad que se vive en Japón. Este no es un viaje que tenga un propósito espiritual, por ejemplo, en el que vayamos a encontrar un retiro espiritual, vamos a entrar a templos, por supuesto, a conocerlos porque son una maravilla, pero pasa algo con quienes visitan Japón, y ojalá ustedes lo puedan consultar con personas conocidas que hayan ido. Nosotros, o yo, que no estuve en Japón, me pude dar cuenta que del grupo de viajeros que estuvo en abril, todos llegaron como con una, digamos que una, ¿cómo lo podría decir? Una conexión espiritual, una tranquilidad diferente, porque algo pasa en Japón cuando estás allá, como que te contagias de una energía muy linda. O sea, es como que viven las personas cuando van a Japón. Pues yo sí tengo que confesar que uno de los elementos que yo más disfruté realmente fueron los templos y los santuarios. Dentro de, digamos, las prácticas religiosas de Japón son espacios que si bien coinciden en un mismo territorio, son completamente diferentes. En Japón son politeístas, ellos normalmente practican tanto el sintoísmo, que es una religión animista, en la cual hay un profundo respeto por la naturaleza. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre esto, pero también la práctica del budismo. Lo que se puede encontrar es que hay todo tipo de templos y santuarios en las ciudades, en el campo, en cualquier calle vas a encontrar un pequeño espacio dedicado a esas deidades. Uy, Sebas, perdón, te interrumpo ahí. ¿Te acordás cuando fuimos
no me acuerdo cómo era la isla, después del terremoto. Bueno, nos tocó un sismo que era un terremoto, entre comillas, y fuimos a esa isla y eran los altares al lado de los semáforos, o sea, unos altares de este tamaño. Era una cosa loca lo que está diciendo, o sea, ese culto a todo. Eso era muy loco. Ellos identificaron fuerzas de la naturaleza, formas de relación, objetos. Esto va a generar entonces que en cualquier lugar de Japón, por más moderno que sea, vas a encontrar siempre esa impronta de la espiritualidad. Esa impronta de la espiritualidad. Yo creo que eso es muy relevante porque nos habla también pues, de esos templos como focos de socialización que fueron vitales para la cultura japonesa. No es únicamente el lugar donde se vive entonces este espacio de tranquilidad, de armonía. Por supuesto, el templo también nos lleva a las prácticas del budismo. En el budismo vamos a encontrar cánticos, que fue quizás uno de los elementos que yo más pude disfrutar, sobre todo cuando se visitan los templos en los horarios de la mañana, porque aún no hay, digamos, como esa masa de turistas que realmente abstrae completamente lo que hacen, pues, las sacerdotisas, bueno, los feligreses en ¿Te general. acuerdas el de Nara, cuando llegamos, que llegamos muy temprano, al de las linternas, y estaban ellos terminando de organizar su templo, y no eran visibles aún, estaban en los salones, y ellos estaban cantando, y después estábamos tomándonos unas fotos, y pasan ellos, tocan los gongs, y salen ellos con sus atuendos, desplazándose de esa, ¿cómo se puede llamar eso? Oración o cánticos, no sé, porque también es otra cosa. Llegamos una vez a uno de esos templos y le preguntamos a nuestra guía en sitio y le dijimos, ¿ustedes qué plegaria hacen o qué oración hacen como similar a lo que es nuestro Padre Nuestro, nuestra Ave María, como lo queramos llamar? Y nos dicen, no, simplemente damos gracias. O sea, ahí se me eriza la piel y todo en este momento, y les digo ese damos gracias. Ellos llegan es no a pedir, sino a agradecer. Van a tener la oportunidad desde que se suban en ese primer vuelo. Nosotros hoy no lo conocíamos, hoy se los decimos, desde el más chiquito de los japoneses, agradeciéndole a los animalitos o a los vegetales que se conforman en su alimentación. Gracias por alimentarnos, gracias por permitirnos vivir. Eso es súper encantador. Sí, a mí todo eso me parece hermoso. O sea, yo creo que pues como que le generan a uno también ciertos sentimientos, sí, solo de escucharlos sin siquiera vivirlo. A mí, por ejemplo, algo que me llama muchísimo la atención de este viaje es, ahorita que Mateo hablaba de Nara, es poder ir al parque de Nara a ver los ciervos que están ahí tan dóciles, que se acercan los a ti, enviados de los dioses, que son pues, enviados de los dioses para ellos, pero que les puedes dar una galletica y son divinos, son por montones, y ahí también hay una cultura alrededor de eso que ya ustedes van a entender después. No quiero que como que ahondemos mucho en eso. Yo quería también complementar algo porque les mencionaba precisamente los templos y los santuarios porque creo que es lo más visible, es como lo que está más expuesto, pero pues digamos que uno de los elementos que nosotros ofrecemos dentro de estos viajes culturales y que diferencian los recorridos que realiza Yurupari con las ofertas de otras agencias, viene precisamente con acercarnos a ese trasfondo cultural. Sí. Y aquí yo quisiera señalar que a pesar de que vos estás viendo el templo, el santuario, y evidentemente esto es una manifestación de la espiritualidad, hay aspectos como la sinceridad, la cordialidad, que vos vas a ver en el trato con todas las personas de las cuales te vas a rodear, que vienen directamente de cuáles son esas connotaciones de prácticas morales a partir de su espiritualidad. También el mismo respeto a la naturaleza. Yo creo que eso es una de las cosas que más nos impactó, porque en medio de un sistema pues completamente desfasado de ciudades gigantescas, lo que vas a encontrar es que hay montes con sus bosques completamente vírgenes, el cuidado de sus fuentes hídricas. Los jardines en Tokio. Por supuesto. Esto también nos habla entonces de cómo ellos están reflejando en la naturaleza esas ánimas, esos espíritus, y cómo ellos son incapaces de dejar una basura. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado cuando hay algún tipo de evento en el cual hay una afluencia masiva de japoneses, que los estadios o el lugar donde se reúnen lo dejan en mejores condiciones.
eso uno, digamos, como que le llama mucho la atención pensándolo a ellos como visitantes, pero el momento en el que somos nosotros quienes nos acercamos a ese espacio que ellos habitan, vamos a notar precisamente cuál es ese cuidado, cuál es esa determinación, ese sentimiento de perfección, que realmente va vinculado tanto a la práctica del budismo como a la práctica del sintoísmo. Y esto es algo que no vamos a explorar únicamente en nuestro curso preparatorio, sino que en los mismos recorridos esto se va a estar retomando, porque el objetivo y lo que nosotros pretendemos es poder desglosar todas esas características, digamos, entrelazadas, intricadas de la cultura japonesa y transmitirlas de la manera más sencilla, más amena a todos nuestros viajeros, que logren realmente pues empaparse de esa esencia de lo que es la cultura japonesa. Sebas, y esa armonía entre religiones, que no compiten, no es que yo me llevo este fiel y me lo traigo para acá, sino que conviven en una armonía fantástica donde tú puedes nacer sintoísta y morirte budista o viceversa. Y para ellos tienen dentro de sus hogares y dentro de sus casas las dos versiones. Soy sintoísta, soy budista, tengo mi templo para el budismo, tengo mi templo para el sintoísmo y el tema de los kamis. O sea, yo puedo, todos los días ellos dicen, nace un Dios y le creen a ese Dios y no ven mal ese Dios dinero, ese Dios carro, ese Dios ropa, ese Dios árbol. Todos los días hay un Dios nuevo. Eso es muy lindo y sorprendente. Pues, a mí me sorprende la verdad que en 3 semanas Mateo y Sebastián ya hayan tenido o sea, ellos hicieron... No tuvimos que ir a constelar demasiado, o sea, con ir a Japón les puede servir para sanar. No tuvieron que irse a vivir a Japón, o sea, con 3 semanas tuvieron para quedar como con esta energía. Hablemos un poquito, Teo, de la perfección que nos contaba ahorita. Sebas habló un poquito de eso. ¿Por qué hablamos de la perfección en Japón? A ver, el tema de la perfección, yo, pues los que me van a conocer o después sabrán, soy un poco psicorrígido, entonces en el tema de la perfección de ellos es abrumadora, o sea, yo lo dice una persona que tiene serios problemas de esto y puede llegar a ser abrumador. ¿Por qué? Porque si el tren bala dice 8:41, no es 8:41 en plataforma, es 8:41 el tren. Todos a bordo saliendo de plataforma. Salimos a las 7:30, entonces hay una preparación previa donde el bus no está a las 7:30 en sitio, sino que el bus está a las 7:10 en el sitio dispuesto para que estemos dentro del bus. La perfección del orden, de que es muy sorprendente, nosotros en nuestra cultura sudamericana, de llegar a una tienda en grupo y decirle al vendedor, yo quiero un par de zapatos talla 38, Eliana le dice al mismo vendedor, yo quiero unos 7,5, y Sebastián le dice, yo quiero unos 11,5. El vendedor hace caso omiso a las 2 órdenes anteriores hasta que no completa una orden y quedó el comprador satisfecho, no continúa con el siguiente. O la perfección culinaria. Eso es otra cosa bien sorprendente. No es la cocina o las recetas orientales a lo que se va en perfección. Es a lo que te ofrezcan, a lo que te estén vendiendo, está en su justa medida y bien ejecutado. Entonces, si te ofrecen unas pastas, por favor, no vamos a pedir parmesano de más, porque si no está en la mesa es porque no lo necesita. Si en un restaurante no hay sal, no hay soya o no hay pimienta, no lo vayan a pedir, se los decimos de todo corazón. Para el japonés eso es una de sus ofensas. Por eso mismo, ellos dentro de los restaurantes no piden propina, ni aceptan propina en ese tema. Hay otros temas pues, que después los hablaremos con el grupo conformado, que son las propinas ya al guía, a las personas que nos apoyan en logística en sitio, ya eso es otro tema, pero nunca te vas a encontrar con una propina o con una dádiva adicional. Y lo más lindo, nada se pierde.
En absoluto, se los cuento yo que boté el morral en un museo y el morral apareció intacto con todo, absolutamente todo. El celular de una de las viajeras en el templo en Tokio, en Asakusa, en plena semana dorada. Sinceramente, ahí habían por ahí 200.000 personas, sin mentirles, eran unos ríos de gente y el celular estaba en la caja de policía, en lo que nosotros llamaríamos hoy un CAI. Objetos perdidos. Estaba en objetos perdidos, el celular en perfecto estado, se lo entregaron a la viajera sin ningún problema. Eso es sorprendente. Yo creo que todo eso vale la pena es vivirlo, porque sí, te lo cuentan y suena muy lindo, pero la verdad vale la pena vivirlo, vale la pena estar allá. Vale la pena vivir, botar el celular. No vale la pena ensayar si botamos el celular a ver qué pasa, pero creo que hay muchas cosas que vamos a vivir allá bastante gratas. Yo también quisiera aportar algo. Los japoneses son una sociedad que han desarrollado una gran disciplina, ¿cierto? Creo que todos estamos familiarizados con esa fama bien merecida, debo agregar. Sí. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a una tienda de artesanías, hay miles de tipos. Quienes tallan la madera, quienes trabajan el hierro, quienes cantan, quienes declaman, quienes bailan. Ellos repiten, depuran, mejoran hasta que logran a un punto en el que están satisfechos con su producto. Uno de los aspectos que realmente yo creo que uno valora de una manera como más, digamos, y que más lo alegran es ver la alegría con la que las personas, por ejemplo, generan ese tipo de productos, cuando lo están empacando, cuando te están, digamos, completando la venta. Eso es una locura. Realmente cuidan de cada uno de los detalles, todas las minucias, cómo organizan la mesa, cómo organizan los hoteles, cómo organizan cosas tan sencillas como las filas para poder atender a todas las personas de una manera práctica, efectiva. Que sean tan cuidadosos con atender a cada una de las personas no implica que sean lentos, realmente son muy efectivos, son rápidos, pero lo hacen también como con una suavidad que realmente impacta. No son vendedores que quizás están llegando de una manera tosca o fuerte. No son invasivos en absoluto. No, y yo creo que esto tiene que ver mucho también con este cuidado de la perfección, no solo la perfección en los aspectos materiales, también el trato, la convivencia, la comunicación, son muy asertivos. Y realmente esto es algo que uno ve en todos los espacios, tanto de epicentros, digamos, religiosos, culturales, gastronómicos, los comercio, trenes, etcétera. Sí, por escucha, supuesto. es algo que hay que tener respeto. Nosotros como latinos somos de ciertamente algo folclóricos a la hora de, ahorita antes de empezar, ¿sabes? Me estaba haciendo énfasis en el día que entramos a un restaurante y uno le suena el celular y todos contestamos, ¿cierto? Pues nos parece muy natural. Para ellos no. Para ellos en espacios cerrados no se habla por celular, o sea, te piden el favor que te retires del celular del restaurante a contestar afuera, o en los trenes bala, dentro de los vagones la gente está trabajando, entonces se le pide a todos los viajeros que sea en voz muy baja o que te desplaces a los cubículos intermedios de los vagones a atender las llamadas o si vas a tener una charla de un tono más alto. Bueno, yo creo que todo este tema de la espiritualidad, de la perfección, de esa cultura como ellos la viven es bastante contagiosa. Yo voy a pasar a otra pregunta que nos va a sacar de esta espiritualidad, pero es bastante importante y creo que muchos de ustedes se la hacen al momento de pensar si hacer este viaje o no hacer este viaje. Y es en cuanto a los gastos que vamos a tener allá. Bueno. Nos han preguntado, bueno, sí vamos a ir en tren bala, Bárbara, que estoy viendo tu comentario. Increíble. Vamos a tener varios viajes. Y nos han, bueno, pasando al tema económico, nos han preguntado, bueno, y entonces, ¿cuánto me puedo gastar yo en Japón, aparte de lo que vale el viaje? Que por sí solo, el viaje ya les incluye bastantes cosas. El viaje les incluye... Si quieres yo les digo para que te ahorre ahí un poquito y te cuento un poquito. Cuéntanos cómo vivir Japón, ya no desde la espiritualidad, sino desde la economía. Desde el bolsillo. Bueno, yo les digo una cosa. Primero, uno cuando ve el itinerario dice, no hombre, me están dando el desayuno y me están dando los almuerzos.
Y entonces, ¿las cenas qué? Vean. Cuando vimos esto, y fue una de las cosas, y Juliet les va a contar después que yo les hice mucho énfasis, bueno, y entonces, ya Eli, en la preparación de ese itinerario, cuando ustedes desayunan van a encontrar unos desayunos tipo buffet fantásticos, occidentales, en los hoteles, donde van a quedar supremamente satisfechos para iniciar un día llenos de emoción después de probar la repostería y la panadería de los japoneses, que no le tienen nada que envidiar a los franceses. Y los almuerzos tipo buffet, buenísimos, vas a encontrar dos versiones, la oriental y la occidental. En algunos casos donde la comida es oriental, van a poder darse la oportunidad a disfrutarla y probarla. Si se empiezan a cansar de haber probado esa oriental ida al detalle, entonces podemos, a través de Sebastián y Eliana y el guía local, ponernos de acuerdo y que les hagan preparaciones no occidentales, pero sí cocidas al vapor, y les va a mejorar, pues, como a los que no consumen pescados frescos y ese tipo de cosas. En cuanto al bolsillo, en las cenas, ustedes, o en las tardes, hombre, ustedes pueden gastar desde $7 en la calle, y cuando me refiero en la calle es un ramen abundante. ¿O cuánto vale una cerveza, Sebas, que fue el catador número 1 de todas las cervezas? Es muy rico salir a probar, disfrutar. No es un país costoso para alimentarse, eso sí se lo digo, no es costoso en el tema de alimentación para hacer esas adicionales. Y en cuanto al bolsillo, de lo que ustedes se puedan ya comprar o adicional que ustedes quieran gastar, pues, ustedes van holgados, pueden gastarse hasta donde el bolsillo se los permita realmente. Pues vas a encontrar desde la artesanía linda por 500 yenes, como también te vas a encontrar de millones de yenes. O sea, eso es tienen un espectro gigante en una porcelana, o en un plato, o en una talla de madera. Ya después Sebastián le contará a los viajeros su majestuosa máscara que compró en madera de un artesano en sitio. Un taxi en Japón puede costarles $10, que todo el mundo dice, pucha, los taxis en Japón son una locura. Eso sí, se les pide desde el fondo del corazón, no cierren la puerta del taxi para que no se ganen un regaño. Las puertas se cierran solitas, entonces no las toquen, por favor, ni a la apertura ni a la cerrada. Y ya uno va a hacer, por ejemplo, un recorrido, quiero vivir la experiencia de desplazarme en una de las autovías de Tokio de 3 carriles, de un punto a otro en un Uber, pues te puede valer 100.000 pesos, pero te desplazaste 30 minutos. Entonces no estamos tan lejos en el poder adquisitivo. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a la tercera parte de la charla para contarles a ustedes, ahora sí, cuáles son esos lugares que vamos a visitar. Entonces, le voy a dar la palabra a Sebastián, voy a compartir por acá pantalla, por favor. Eli, perdón, Sí. Nosotros con el recorrido que hicimos en abril fue supremamente importante el tema de habernos hospedado una noche, tanto a la ida como al regreso. Ya Sebastián bueno, Sebas les va a contar sobre eso. Exacto. Listo, no hay. Ya les vamos a contar tanto de los lugares que vamos a visitar en Japón, como ese recorrido que hacemos aéreo para llegar a Japón y para devolvernos de Japón. ¿Listo? Entonces, en un momento les voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir una presentación. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, Eli, lo estamos viendo. Bueno, entonces, Sebas, cuéntanos primero cómo llegamos a Japón, cómo salimos de Medellín o, bueno, de la ciudad de Colombia en la que estemos y llegamos después a Tokio. Bien, pues nosotros lo que les proponemos es que que los viajeros, en buena parte que surgen o que
salimos desde Medellín, lo hagamos pues como grupo desde el aeropuerto de Río Negro. Cuando tenemos pues pasajeros que nos acompañan desde Bogotá, ya será en El Dorado, nosotros lo que les proponemos es realizar una escala en Turquía, precisamente en Estambul. Esto tiene pues como varios objetivos. En primer lugar, es generar un espacio de descanso que nos permita aminorar el impacto del jet lag. Literalmente, pasar desde la hora colombiana a la hora japonesa es pasar de la mañana a la noche. Realmente, pues, no todas las personas tienen la misma resistencia a este tipo de cambios horarios. Esta escala en Estambul nos permite, entonces, no solo recuperarnos físicamente, sino también hacer, entonces, digamos, un medio paso antes de completar este giro absoluto en cuanto al jet lag, al cambio, pues, o al uso horario. Tenemos plena confianza, pues, al estar entonces realizando toda esta propuesta con Turkish. Es una aerolínea de gran renombre que ofrece un gran confort. Por supuesto, Estambul es una ciudad que cuenta con todo tipo de ventajas en cuanto al hospedaje, el transporte, la alimentación, el mismo ámbito, llamémoslo cultural, es encantador. Entonces es un espacio en el cual vamos a poder recargarnos de energía, de modo que cuando lleguemos a Japón no tengamos que destinar 1 o 2 días para recuperarnos, sino que con una noche, con una buena jornada de descanso, podamos iniciar entonces con toda la energía este recorrido que vamos a hacer a partir de las islas japonesas. Perfecto. Yo creo que queda súper claro. Si deciden tomar esta ruta con nosotros, ya pues más adelante yo creo que podremos hablar un poco más de la ruta con Juliet. Como también pueden escoger otra ruta, nosotros se la recomendamos, la verdad, pues porque por cuestiones de duración, de la comodidad de la aerolínea, el servicio de la aerolínea que es tan importante, por eso lo recomendamos tanto. Además, pues viajan con nosotros desde Medellín, y si vienen desde otra ciudad o desde otra parte pues de Colombia, pues afuera de Colombia, también es una posibilidad. Y la verdad es que, pues qué bueno poder empezar un viaje recargados, no cansados, porque ahí ya empezamos como con el pie izquierdo, pero vamos a empezar con el pie derecho, vamos a empezar con toda la actitud, porque vamos a llegar súper descansados. Y también al regreso, cuando regresemos a Colombia, también pues va a ser un regreso mucho, pues digamos que mucho más amable con el cuerpo, por decir algo. Bueno, Sebas, entonces, ahora sí, cuéntanos del recorrido. Bien. ¿Por qué realizar este recorrido? ¿Qué tiene diferente el recorrido que estamos proponiendo en alianza Yurupari Viajes y Viajes a otras ofertas que ustedes pueden encontrar en el mercado? Realmente aquí lo que vamos a encontrar es que nosotros realizamos un diseño de autor. ¿A qué me refiero con un diseño de autor? Nosotros realizamos una selección de lugares basados en una serie de criterios que van desde la espiritualidad, la cultura marcial japonesa, ese ámbito artístico, cultural, arquitectónico, patrimonial, histórico, gastronómico. Vamos a visitar todos estos epicentros de la cultura japonesa más tradicional, pero también los epicentros que han, digamos, adaptado una modernización realmente acelerada. Nosotros lo que les proponemos es un recorrido virtualmente por la mitad de Japón. Vamos a estar moviéndonos entre Tokio, que es este lugar que les estoy señalando con el puntero láser, y nos vamos entonces a desplazar por toda esta costa. Visitaremos también la isla de Shikoku, y a partir de esto, pues, las ciudades que estaremos visitando serán Tokio, Osaka, Hiroshima, Matsuyama, Takamatsu, Meiji, Nara, Kioto, Nagoya, entre otras. ¿Por qué hemos hecho esta selección? Pues realmente hemos buscado, primero, que tengamos a disposición la mejor oferta en cuanto a hoteles, en cuanto a gastronomía. También hemos sido muy cuidadosos al momento de seleccionar cuáles son los epicentros y sobre todo su valor histórico. Ya digamos que lo habrán notado a partir del mismo nombre que nosotros le hemos otorgado a este tipo de recorridos, viajes culturales. Lo que nosotros pretendemos aquí es realmente desglosar esa noción, esas particularidades que tiene propiamente la cultura y el territorio japonés. Nosotros iniciaremos en Tokio, vamos a realizar unas cuantas visitas alrededor de esta, que es
una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, pero muy rápidamente vamos entonces a desplazarnos sobre el costado occidental de la isla de Honshu, que es la isla principal de Japón, recorriendo Osaka, recorriendo Hiroshima, recorriendo Shikoku, entre otros lugares. Nos planteaban una pregunta si vamos a realizar estos recorridos a partir del tren bala. Sí, el tren bala es uno de los medios de transporte más comunes que utilizan los japoneses en su cotidianidad. Normalmente se desplaza entre 250 y 300 kilómetros por hora. Son unos trenes en los cuales vamos a tener la oportunidad de recorrer unas inmensas distancias en muy poco tiempo. Este tiempo que vamos a ganar es fundamental, pues lo vamos a destinar para abarcar la mayor cantidad de experiencias posibles. Les cuento que una de las estampas más icónicas que vamos a tener en esta primera parte del recorrido es que en ambos trayectos en el tren bala podremos observar el monte Fuji, o como lo denominan los japoneses, el Fujisan, en una señal de afecto, de respeto, de cariño y de cercanía. Esta es una estampa que tendremos la oportunidad de visitar en varios lugares. Aquí simplemente les voy a mencionar algunos de los epicentros en los cuales vamos a realizar las actividades. Por supuesto, en sus correos, la inmensa mayoría de ustedes ya tiene el itinerario. Aquí podrán conocer las actividades que les proponemos y que hemos proyectado día a día. Bien, yo aquí simplemente voy a mencionar 4 o 5 lugares para que ustedes se hagan una noción, digamos, ejemplificante de qué es lo que proponemos, qué es lo que estamos buscando conseguir y lograr en esta segunda versión de nuestro recorrido de Japón. Bien, Osaka es una de las ciudades más relevantes de Japón. Desde hace siglos se ha configurado como un foco mercantil, comercial, marítimo. Osaka tiene la fama de ser precisamente ese epicentro en el cual se van a configurar las tradiciones gastronómicas, llamémoslas callejeras, todo tipo de preparaciones a partir de pescados, mariscos, ganado vacuno, van a estar a la mano. De hecho, Osaka, y he iniciado por este punto precisamente, nos ofrece una vida nocturna bastante rica. Aquí yo les quiero señalar que con relación a nuestra primera visita a Japón, Osaka solo la recorrimos durante un día. Lo que nosotros les proponemos aquí es pasar la noche en Osaka, que nos demos la oportunidad de conocer pues precisamente sus bares, sus discotecas, sus restaurantes. Una de las estampas más comunes de Osaka son esta marea gigantesca de avisos luminosos que están plagando completamente todo el epicentro urbano de la ciudad. Osaka, a su vez, fue uno de los lugares donde se configuró todo lo que sería el proceso de la unificación japonesa. Osaka, como ustedes podrán notar, está en toda esta zona central de la isla de Honshu. Este va a ser uno de los primeros epicentros donde se va a configurar lo que sería entonces la aparición de ese estado japonés liderado por los emperadores. En Osaka, por supuesto, vamos a visitar el castillo, vamos a estar alrededor en sus jardines. Ese fue uno de los lugares donde se configuró que Japón se aislara durante 300 años del resto del globo. Esto va a permitir que las tradiciones japonesas se mantuvieran, digamos, herméticas, que se conservaran sin mayores influencias de actores extranjeros. A partir de esto también vamos a visitar una serie de observatorios 360 grados en una de las edificaciones más elevadas que tiene la ciudad. Esto nos va a permitir realmente divisar la majestuosidad, no solo de esta línea litoral, de esta costa, sino también el sistema montañoso y la misma extensión de la ciudad. Este es uno de los lugares que realmente más llamó la atención durante nuestro primer recorrido, llamado el Dontonbori. Es realmente un río que fue canalizado y en sus ambos costados se ha generado un importante epicentro mercantil y de intercambio. Realmente cambia muchísimo la percepción y la experiencia que se logra de esta ciudad, digamos a mediodía, en el cual todas las personas están trabajando, pero en la noche realmente afluyen desde todos los lugares. Hay música, hay movención, hay deliciosa gastronomía. Aquí lo que nosotros les invitamos es, si tienen interés en conocer esta faceta de Japón, quédense un rato más en lugar de regresar rápidamente al hotel y tengan la oportunidad entonces de experimentar por ustedes mismos lo que son este tipo de eventos nocturnos en Osaka. Por supuesto, siguiendo entonces esta que sería una de las ciudades que, como les mencionaba, se eligió a partir de esta relevancia
mercantil, metropolitana, poblacional, económica, vamos a tener la oportunidad también de conocer durante nuestro día libre, se los voy a mostrar con una imagen, un proceso que fue fundamental para Japón. Tiene que ver con el llamado periodo Yayoi. Esto, quienes decidan pues aceptar esta invitación y se sumen a todo este recorrido tendrán la oportunidad de identificar que el periodo Japón es realmente ese momento en el cual se cimenta el Estado japonés. Es un momento crucial en el cual no solo se desarrolla el cultivo de arroz, que es uno de los productos o cereales base y fundamentales, sino que también es el momento en el cual se va a configurar ese liderazgo del emperador. La estructura administrativa, las formas de gobierno, los primeros códices legales, todo este tipo de elementos fueron resultado de migraciones de poblaciones desde China y desde Corea. Aquí vamos a tener también un elemento fundamental y es, al ser una práctica religiosa que se configuró previa al budismo, ellos van a realizar unos ajuares funerarios, unos complejos de enterramiento realmente majestuosos. Este tipo de elementos, que son los llamados sepulcros kofun o sepulcros cerradura, nombre que se le da precisamente por esa silueta o ese contorno, nos hablan de una distinción social, nos hablan de joyas, de sedas, nos hablan de estos estratos más elevados de la sociedad japonesa, cómo controlaban toda una masa poblacional y lograban sobresalir y llevar el liderazgo en términos diplomáticos, políticos, religiosos, culturales, en fin, toda esta gama de lo que sería pues las formas de gobierno. Esto va a ser sumamente relevante en tanto la difusión del budismo va a generar un ocaso de este tipo de prácticas de enterramiento y una proliferación de la cremación. Aquí no solo vamos a acercarnos entonces a este primer gran momento histórico de Japón, sino que vamos a conocer sus primeras cerámicas, sus primeras dinámicas a partir de la artesanía de bronce, que se va a manifestar a partir de grandes campanas, a partir de armas, de herramientas, de espejos. Osaka es un lugar realmente maravilloso que nos va a permitir entonces, como les mencionaba, conjugar a escala local esa experiencia moderna, pero también esa experiencia histórica y tradicional. Por supuesto, continuando nuestro recorrido, está una de las ciudades que todos los itinerarios tienen en cuenta, y es la ciudad de Hiroshima. Aquí lo que vamos a ofrecerles, digamos, como un plus, es realmente comprender por qué Hiroshima y luego Hiroshima y Nagasaki fueron objeto de estos bombardeos nucleares durante finales de la Segunda Guerra Mundial. Ninguna de estas ciudades había sido contemplada como el objetivo primario por parte de los mandos norteamericanos, y debido a una serie de, digamos, avatares históricos, se termina entonces generando este bombardeo. Hiroshima es un lugar en el cual vamos a recorrer en una primera parte el llamado Museo y Búnker de la Paz. Es todo un epicentro en el cual los japoneses han optado por rescatar la memoria histórica, apostar a la no proliferación del armamento nuclear, realizar todo un ejercicio de enseñanza, de sensibilización, y por supuesto el santuario de Tsukushima. Hiroshima es relevante no solo por ser pues, el primer objeto de un bombardeo masivo de estas connotaciones, sino también que nos va a permitir comprender realmente el impacto de lo que fue este momento de transición, este momento bisagra en la historia japonesa. La arquitectura japonesa se basa sobre todo en el uso de madera. Bombas incendiarias o bombas nucleares realmente lo que hicieron fue arrasar completamente el despliegue de la ciudad. Aquí les estamos compartiendo un par de vistas panorámicas. La primera de ellas podremos notar que hay una serie de edificaciones a ambos costados del río. Sin embargo, luego de esta fatídica mañana de agosto en la cual se bombardeó la ciudad, realmente fue borrada completamente del mapa. Esto aquí lo que nos plantea también es una moraleja respecto a la resiliencia del pueblo japonés, a la vocación de apoyo, a esa velocidad con la cual lograron reconstruir su ciudad, lograron generar nuevamente esos vínculos sociales, generar nuevamente ese entramado de apoyo, de cercanía. Esta es una ciudad que, si bien vivió uno de los horrores más nefastos en la historia de las guerras, realmente ha logrado conservar algunas de las edificaciones más icónicas. En este caso les estamos proyectando el Cabildo o el Ayuntamiento, el Búnker de la Paz, que tiene un guión museográfico realmente increíble que te invita a reflexionar, a pensar en el impacto de este tipo de acciones. Vamos a ver todo tipo de manifestaciones artísticas, vestimentas, cuadernos,
todo este tipo de vestigios que realmente nos van a llevar a pensar qué fue lo que sucedió y cuál ha sido entonces ese rumbo que ha tomado pues, la humanidad. Por supuesto, vamos a visitar el santuario de Itsukushima, es uno de los lugares más representativos en cuanto a la espiritualidad japonesa. Es una isla que cuenta con un tori o una puerta, como la que pueden ver aquí en esta imagen, normalmente color naranja o vermellón, en la cual se considera que es un portal entre ese mundo terrestre y el mundo de las ánimas, el mundo de los espíritus. Vemos también los llamados toro o lámparas de piedra. Estos son algunas de las escenas más icónicas que nos ofrece Japón. Aquí vamos a ver no solo ciervos, sino todo tipo de aves. Esto es una suerte de santuario natural y realmente se compagina muy bien, pues en tanto salimos de haber como experimentado ese dolor, esos eventos tan traumáticos que marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial, aquí tendremos la oportunidad entonces de conectar con la naturaleza, conectar con la bahía, con el mar de Seto, con las montañas, con los animales y realmente dar cierta tranquilidad y cierta sensación pues de armonía, de control, etcétera. Luego de Hiroshima vamos a visitar la isla de Shikoku, es una de las 4 islas principales de Japón. Aquí les mostramos dónde está ubicado pues precisamente no solo el epicentro de Osaka y de Hiroshima, sino también el recorrido que vamos a realizar a partir del mar interior. En Matsuyama y en Takamatsu hemos realizado una selección en la cual vamos a estar explorando algunos de los jardines zen más antiguos de Japón. Esto va a ser bastante relevante, pues comprende una serie de estanques, de colinas, una serie de elementos que nos van a llevar pues directamente como a pensar cómo se reconfigura el espacio en función de todo lo que es entonces esta práctica de la tranquilidad, de la armonía, etcétera. Vamos a visitar también uno de los 3 Dogo Onsen o baños termales más antiguos de Japón. Esto va a ser bastante relevante porque es una de las prácticas de purificación más importantes. Esta es una experiencia realmente única. Por supuesto, no es obligatorio que ninguno de ustedes o ninguna de ustedes se sume. Este es un baño termal en el cual normalmente las personas ingresan completamente desnudas. En el viaje anterior, muchísimas personas tuvimos la oportunidad de ingresar. Los japoneses realmente no tienen pues como este tipo, digamos, como de, entre comillas, tapujos o connotaciones morales. Simplemente es un espacio en el cual estás tranquilo, estás realizando una purificación de tu cuerpo. Es una suerte como de meditación activa que ellos realizan. Realmente las construcciones son magníficamente decoradas, los acabados son muy detallados y esto nos permite también pues como acercarnos a una faceta más privada para las personas que quizás tengan tatuajes. Los Dogo Onsen tienen una, llamémosla, mácula, y es que para los viajeros occidentales que tenemos pues tinta, tatuajes, este tipo de modificaciones corporales con color no son muy bien vistas por las tradicionales, o más bien por los círculos más conservadores y tradicionales de Japón, en tanto se asocian a los yakuza, que es una forma de crimen organizado. Esto lo hablaremos muchísimo, no solo en sitio, sino a lo largo de nuestro curso preparatorio. Este Dogo Onsen, que está ubicado en la ciudad de Matsuyama, es, digamos, permisivo. Entonces, es un espacio realmente fundamental, considero yo, para poder pues, acercarnos a lo que sería ese epicentro de la cultura japonesa. Aquí les muestro también un castillo, el castillo de Matsuyama. Japón solo tiene 12 castillos originales. Nosotros no solo vamos a visitar el castillo de Matsuyama, más adelante les mencionaré el castillo de Imeji, que es el más icónico y mejor conservado. Pero esta fotografía ya nos empieza pues también como a dar una noción de qué es lo que vamos a experimentar, cuáles son las estéticas, cuál es ese patrón urbano, cuáles son esas tendencias arquitectónicas que tendremos la oportunidad de ver, de tocar, de sentir. También vamos a estar entonces recorriendo, este es el castillo de Matsuyama que les estaba mencionando, el Dogo Onsen, sus aguas termales, a partir entonces de este alto contenido de minerales también son altamente beneficiosas pues para el cuidado de la piel, realmente es algo que rejuvenece, que ayuda muchísimo. Los jardines zen, este es el jardín zen que vamos a visitar, tiene alrededor de 400 años de antigüedad, originalmente pertenecía a uno de los señores de esta nobleza samurái
pero que actualmente está completamente abierto al público, su salón del té, su jardín seco, su parte pues a partir del puente, las rocas, las garzas, estos bonsáis que son cuidados con el mayor esmero. Realmente todo esto nos da entonces una muestra de esa dedicación, de esa perfección, de esa disciplina, de esa entrega que tiene el pueblo japonés. Vamos a visitar el templo Konpira-san, es un templo realmente bellísimo. Aquí también nos vamos a acercar, vamos a comprender, vamos a desentrañar estas nociones del budismo, del sintoísmo. Normalmente hay monjes que están acompañando el recorrido. Ellos van a generalmente interpretar música con flautas de bambú, con guitarras o laúds japoneses llamados shamisen, también con todo tipo de tambores llamados taiko, y realmente es algo que en términos auditivos es bastante agradable. Esas son unas formas de meditación activa que realmente están constantes en todos los lugares, y si bien no son invasivas, realmente van calando, y al ser repetitivo, pues de una u otra manera van generando una mella en las personas. Las estéticas realmente son bellísimas. Aquí tendremos la oportunidad de conocer también cómo se ha configurado todo ese tema pues del paisaje en función de este tipo de templos. Vamos a visitar maravillas de la mega ingeniería, como lo es el puente de Seto, un puente de 13 kilómetros de largo, más de 400 metros de altura, que hilvana, que conecta una serie de islas del archipiélago interior. Aquí les muestro algunas de las fotografías que tuvimos la oportunidad de tomar en este viaje. Estas son fotografías que tomamos los acompañantes y también los viajeros. También tendremos un acercamiento a toda esa vertiente artística, principalmente a Yayoi, que es una de las artistas más representativas del arte contemporáneo japonés. También les ofrecemos un acercamiento a la llamada silografía japonesa o ukiyo-e. Son unas manifestaciones que nos hablan entonces de cómo se generaron cambios en el uso de los colores y los tonos, la teoría del color, la perspectiva, cómo se pasaron también de motivos más tradicionales enfocados a la cotidianidad, a las deidades del sintoísmo, del budismo, los grandes héroes nacionales, a un arte cada vez más abstracto, cada vez más contemporáneo. Visitaremos no solo la llamada Isla de los Museos en Naoshima, donde tenemos la oportunidad de observar y de apreciar obras desde Monet, desde Yayoi Kusuma, entre otros personajes. Por supuesto, vamos a visitar también alguna serie de ciudades y de pueblos intermedios que realmente tienen un gran atractivo porque se modernizaron a medias. ¿A qué me refiero con se modernizaron a medias? Que en una cuadra o en una calle puedes ver una mansión tipo occidental, pero unas cuantas casas más allá vas a encontrar un templo o una estética completamente autóctona de Japón. Eso es como estar en una suerte de burbuja, es como viajar en el tiempo. Vamos a tener la oportunidad también de acercarnos a sus transportes tradicionales. Este tipo de carretas que son aladas o impulsadas por personas realizan recorridos alrededor de los centros históricos, alrededor de los templos. Luego de realizar esta primera parte del recorrido, nos acercaremos a ese epicentro imperial de Japón. Haremos una pequeña escala en Himeji, como les mencionaba. Este es el castillo mejor conservado, denominado la Garza Blanca. Es un castillo que realmente vale la pena conocer. Las estampas, las vistas, la geometría, es una cosa realmente maravillosa. Esta va a ser una escala rápida en la cual tendremos la oportunidad entonces de conocer cómo los japoneses realizaban este tipo de actividades marciales, pero luego nos vamos entonces a acercar al epicentro espiritual de Japón, Nara. Eliana hace algunos momentos les hablaba de las figuras de los ciervos. Dentro de la connotación del sintoísmo o del animismo japonés, los ciervos se interpretan como mensajeros de los dioses. Quiere decir que una buena relación con un ciervo es un vaticinio de buena fortuna, de salud. Los ciervos en Nara tienen la costumbre de realizar una venia ante la persona que tienen enfrente, y lo común es que la persona pues los premie alimentándolos con algunas galletas especiales de arroz, en algunas ocasiones de avena, aunque la de arroz es digamos como la más común. Esto nos va a permitir entonces tener esta noción de cómo se ha configurado esta relación entre la naturaleza, las deidades y el hombre. Y ahora vamos a visitar las estructuras de madera más antiguas de Japón, algunas de las más antiguas del mundo, y también las estructuras más gigantescas de madera. El primer templo budista de Japón. Este es un espacio realmente increíble
porque nos habla de la llegada de influencias arquitectónicas chinas y también de la India. Supongo que muchos de nosotros hemos tenido dificultad al momento de ver los techos y no sabemos, ¿es coreano, es chino, es japonés? ¿De dónde viene esto? Realmente todo viene de una misma corriente cultural, una misma, digamos, tradición arquitectónica, que con el paso del tiempo generó particularidades locales y regionales. Durante este recorrido estoy seguro que van a ver este tipo de edificaciones y podrán decir, la puedo datar alrededor del siglo VIII, siglo IX, siglo X, esto es claramente influencia de la India, esto es claramente influencia de China. Esto es uno de los aspectos a los cuales nosotros, digamos, cuidamos y que nos esforzamos muchísimo en que ustedes logren comprender. El templo de Todaiji, esta es la estructura de madera más gigantesca de Japón, 83 metros de altura, alberga un Buda de la medicina gigantesco. Ese es un lugar realmente muy, muy llamativo, bastante bello, muy bien decorado. Es uno de los epicentros religiosos más populares de Japón. Así que tendremos la oportunidad de acercarnos, de conocer cómo se purifican, cómo meditan, cuáles son estas connotaciones japonesas de este ciclo de la reencarnación, cómo romper este samsara, cómo alcanzar la iluminación, cómo llegar al nirvana. Los ciervos que están en todos los lugares, realmente esto es uno de los aspectos más bellos. Luego tendremos la oportunidad de desplazarnos hacia Kioto. Kioto fue durante alrededor de 10 siglos, es decir, un milenio, la capital donde el emperador residió. Aquí vamos a tener la oportunidad de conocer el Pabellón Dorado, originalmente una residencia shogunal que luego se convirtió en un templo budista. Es un espacio mágico, creo que es una de las imágenes más apetecidas por todos los viajeros de Japón. El bosque de bambú o bosque de Arashiyama, un lugar mágico para, digamos, extraviarse, poder meditar, reflexionar. Por supuesto, pasaremos el atardecer en el Templo de las Aguas Puras o el Kiyu Mitsudera. Es un templo fundamental, no solo por esta connotación entonces que tiene de limpiar a las personas que asisten a él, sino que tiene una de las mejores vistas de la ciudad de Kioto, donde tendremos la oportunidad de ver el atardecer. Realmente es un lugar espectacular. Luego de Kioto vamos a acercarnos a lo que fue, digamos, ese aspecto más del Japón profundo. Con esto pretendemos entonces conocer los llamados Alpes japoneses. Son una cadena montañosa completamente nevada, bellísima en cuanto a sus paisajes, sus ríos, sus cipreses, sus abedules, todo tipo de, digamos, maravillas naturales. Aquí vamos a conocer realmente ese epicentro histórico de Japón en cuanto a su cotidianidad. Las casas, los jardines privados, los lugares donde transitaban los samuráis, los monjes, etc. Vamos a ver que es una arquitectura que difiere muchísimo del mar interior. Si prestaron atención, en los primeros se utilizaban unas tejas de barro con un recubrimiento de metal. En este caso vamos a ver unos techos de paja que pueden tener 1,5 metros, 2 metros de grosor. Esto nos habla también entonces de cómo la arquitectura se ha adaptado a las connotaciones de ese espacio físico que están ocupando las personas. Este es el caso del pueblo de Shirokawa o el templo o el pueblo, perdón, del Arroyo Blanco. Finalizando el recorrido estaremos alrededor de una serie de lagos cerca al monte Fuji. Vamos a tener la oportunidad de observarlo desde varios ángulos. El monte Fuji es el templo más elevado de Japón, ciertamente el más elevado de la isla de Honshu. Una pirámide perfecta, una pirámide natural realmente impecable. Vamos a realizar unos recorridos en ferry, tendremos la oportunidad de recorrer un teleférico, pero finalmente regresaremos a Tokio, donde complementaremos esa primera estadía que habremos realizado durante los primeros días del recorrido. En Tokio vamos a visitar el Templo Asakusa, el barrio de Ginza, Shibuya, que es ese gran intercambio vial en el cual se calcula que alrededor de 2,000 personas transitan cada que cambia el semáforo, uno de los epicentros tecnológicos y comerciales de Japón. Es precisamente donde se encuentra la estatua del perro Hachiko, el perrito que creo que muchísimos identificamos a partir de una famosísima película principal, originalmente japonesa, luego con su adaptación norteamericana. Tendremos la oportunidad de compartir con maikos y geishas. Yo creo que este es uno de los momentos más álgidos del recorrido, es
la más alta cultura japonesa en cuanto a declamación, en cuanto a canto, en cuanto a danza, en cuanto a interpretación de sus músicas tradicionales y autóctonas. Visitaremos Asakusa, el templo más antiguo de Tokio, también un epicentro mercantil sin igual. Todo tipo de souvenirs, todo tipo de recuerdos, de artesanías se pueden encontrar en este lugar a muy módicos precios. Vamos a tener la oportunidad también de recorrer la el Skytree, que es la edificación más elevada de Tokio. En el viaje anterior no subimos al Skytree, sino a la torre de Tokio. Esto implica que vamos a tener una vista realmente mucho más impresionante de la llamada llanura de Kanto, donde se encuentra la área metropolitana de Tokio. Y finalmente estaremos en Ginza, uno de los sitios más exclusivos del mundo, un lugar en el cual caminando la calle Omotesando podremos conocer entonces las grandes marcas, los grandes, digamos, las grandes tendencias de la moda, lo más refinado en cuanto a los automóviles. Y digamos que esta sería una versión sucinta de todas estas experiencias que hemos proyectado y que hemos planeado para el recorrido de Japón. Por supuesto, como les mencionaba al inicio de la intervención, en sus correos tienen la oportunidad de conocer el itinerario día a día. Se especifican aspectos como la alimentación incluida, los hoteles, los transportes. Y voy a cederle entonces propiamente la palabra a Juliet Hurtado de Viajes y Viajes, quien tendrá la oportunidad entonces de abordar estos aspectos quizás más técnicos y logísticos en cuanto a los cupos, los valores y los demás aspectos relevantes para quienes deseen entonces participar de este recorrido. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Me encanta estar aquí con ustedes hoy. Estaba muy juiciosa, Sebas, te cuento que nos están haciendo varias preguntas a través del chat y estaba contestándoles como todas las dudas, inquietudes, preocupaciones, como todo lo que ellos están en este momento analizando para tomar decisiones. Quiero contarles que ya como para terminar, ¿cierto? Para terminar todo el bloque del webinar, que la idea hoy era que ustedes escucharan de qué se trata, el viaje, por qué hacerlo con Yurupari, viajes y viajes, cuántos días son, cuánto nos vamos a gastar, cuál es la ruta aérea, absolutamente todo lo que ustedes quieren saber. Quiero como reforzar un poquito lo que se habló al inicio, Sebas, y es que cuando Eliana los estaba entrevistando a ustedes, que me pareció genial que hablaran de todas esas experiencias, a mí me gusta que ustedes siempre piensen que el tema de tomar un viaje con Yurupari tiene un plus impresionantemente grande porque no es un turismo convencional, no es un turismo normal. Cada vez que Yurupari hace 2 o 3 viajes al año, es un viaje con altura, es un viaje, como decía Liana, con diseño de autor, es un viaje pensado, es un viaje donde ellos se toman, digamos, el día a día, ese detalle importante de pensar en el viajero. Ellos piensan en cómo son el tipo de viajero que viaja con Yurupari y qué está esperando. Entonces ellos saben que ustedes esperan tener muy buenos hoteles en el destino, que esperan tener hoteles occidentales, ¿cierto? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque cuando vamos a viajar al lejano oriente, pues hay muchos temores, cómo van a ser los baños, me van a salir letrinas, si voy a tener el sanitario al que yo estoy acostumbrada. Ahorita me insistían mucho el baño si es privado, me hacían preguntas, no sé, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Quiero que sepan que Yurupari es tan cuidadoso en tener toda esa tranquilidad para ustedes. Entonces busca siempre que todos los hoteles sean occidentales y cuando hablamos de occidentales es que tengamos en el buffet de la mañana un desayuno delicioso con todo lo que estamos acostumbrados a comer nosotros, ¿cierto? Garantizar unas buenas frutas, los huevitos, una buena panadería. Digamos que lo único que nos va a hacer falta en esos días son las arepitas, pero por 20 días que no comamos arepita no pasa nada. Todo lo demás está resuelto, entonces son desayunos potentes, como lo decía ahorita Mateo, donde vamos a estar muy bien alimentados en la mañana. En el itinerario, los que ya lo tienen,
y lo han visto de manera detallada, han visto que hay una partecita que salen unos chulitos verdes y es donde está el tema de la alimentación. Casi que el programa es media pensión. Eso significa que está resuelto el tema del desayuno y está resuelto el tema del almuerzo en la mayoría de días. Entonces, cuando yo tengo resuelto el desayuno y tengo resuelto un almuerzo, que ya Mateo nos contó por experiencia propia que son abundantes, que son deliciosos. Nosotros los colombianos normalmente no cenamos mucho en la noche, o sea, como que nos comemos un sanduchito, como que nos tomamos un café, o sea, las comidas de nosotros son un poquito como más ligeras, nos hemos acostumbrado un poco a alimentarnos así. Entonces, esas noticias son buenas porque es tener en cuenta que en alimentación no se gasta mucho en el destino, lo decía ahorita Mateo y Sebastián, más fácil en la tardecita siempre hay como un alguito que uno se toma, uno se compra el cafecito, hace una parada y se come la comida callejera que ya nos contaron que es deliciosa, higiénica, bien presentada y, como contaron ellos, perfecta. Entonces, viajar con Yurupari es eso, viajar con Yurupari es que se resuelvan todos los temores que tenemos las personas cuando hacemos un viaje al otro lado del planeta. Viajar con Yurupari es que si yo no manejo el inglés, no manejo el japonés, pues van dos personas que sí manejan el inglés, que tienen la comunicación directa con todos los operadores en el destino, que tienen diseñado el programa con horarios, que saben cuándo ponerles en el grupito de WhatsApp que ustedes tienen, si mañana hay que llevar chaqueta, si mañana hay que llevar sombrilla, si mañana hay que tener la maleta lista o simplemente vamos a disfrutar de una ciudad, que el guía local japonés que va a estar con ustedes, o sea, van a tener el privilegio de estar con 3 guías, van a estar con Sebastián, con Eliana, más el guía experto en destino, y que si ese guía a las 5 de la tarde se despide de todos, pues que el grupo queda en las mejores manos, porque por la noche van a salir con Eliana, con Sebastián, que se defienden con el inglés, como decía Mateo ahorita, a veces ni el inglés le sirve a uno porque con un japonés es japonés y ya, pero tienen ese acompañamiento que para uno, y digamos que los adultos mayores que son los que más viajan en estos grupos, porque el grueso del grupo, déjenme decirle que son de 50 para arriba. Los que son más jovencitos normalmente son más escasos, siempre hay personas que son más jóvenes, obviamente, como decíamos ahorita, personas que viajan solas, personas que van con la mamá, con la abuela o con la tía, entonces van a tener como todo el rango de edades, pero el que tenga como el susto del tema del idioma y enfrentarse al tema de la alimentación, quiero decirles que ese gran temor está totalmente resuelto. Muchas personas dejan de conocer el lejano oriente y no solamente estoy hablando de Japón, estoy hablando de China, Tailandia, muchos otros lugares hermosos por el miedo a la comida, por el miedo a lo que de pronto han visto en redes sociales o lo que ha contado alguien que dice que viajó al destino. Tengan la plena tranquilidad que en este viaje ustedes tienen todo tan resuelto y tan bien diseñado que no van a sufrir ni por comida, ni por hoteles, ni por absolutamente nada de eso. Y Juliet, yo te complemento ahí una cosita y es, me parece súper importante lo que dices de el tema de como esos temores que tenemos al momento de viajar. Y por ahí vi varias preguntas que hacían referencia a si viajo sola, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Que yo vi que le respondiste, pues hay dos posibilidades y es una es nosotros podemos revisar si pueden compartir habitación con alguien más del grupo que también viaje sola, como también pueden pagar el suplemento pues por la habitación individual si lo prefieren como por mayor comodidad. Pero también les quería complementar esto diciéndoles que en cuanto a los temores, si sienten temor porque viajo sola, ¿qué hago? Y entonces, ¿cómo me defiendo allá? Para eso viajamos en grupo. Van a ver que se hace un ambiente supremamente especial, que entre todos nos hacemos compañía, que entre Sebastián y yo también le hacemos compañía a esas personas que viajan solas. Entonces, como que ese es un temor que también pueden dejar ir porque no tienen por qué tenerlo. Entonces, ahora sí te dejo, Juliet. No, y me encanta eso que dices, Eliana, porque de hecho ya muchos de los viajeros que están montaditos, que en su mayoría pues son mujeres, digamos que casi siempre las mujeres viajamos un poquito más que los hombres, no sé por qué, pero
Esas mujeres que viajan solas y que también querían buscar una buena acompañante de habitación para ahorrarse un poquito el tema del suplemento en Sencilla, porque hay personas que también son francas y me dicen, me quiero ahorrar el suplemento, tenemos la opción de buscarles esa acompañante, que se conozcan antes del viaje, antes de tomar la decisión y nos digan si queremos compartir o definitivamente no quiero compartir y pago mi suplemento en habitación sencilla. Entonces tengan la tranquilidad que todas las opciones las tenemos para ustedes. La verdad es que son poquitos cupos los que quedan, no quedan muchos, por eso quisimos hacer esta última reunión, porque queremos como ya finalizar y cerrar el grupo, ya como quede. Y cuando cerramos el grupo, ¿qué significa? Que ya empezamos entonces a tomar la decisión con la ruta aérea, que también era alguna pregunta que estaban haciendo ahorita. Viajar por Estambul, los que ya conocen Turquía saben que Estambul es una ciudad fascinante, es una ciudad a la que se puede volver 5, 6, 10 veces, porque además siempre hay algo para hacer, siempre hay buena comida, siempre se disfruta, la cultura pues es maravillosa. Además, en la época del año en la que estamos viajando, estaríamos como en primavera para la partecita, pues el descanso que se hace en Estambul. Ahorita les estaba contando lo del tema del clima en Japón, que también es como un clima primaveral, ¿cierto, Sebas? Para que no se angustien por el tema de la vestimenta, no hay código de vestimenta que tengamos como que cumplir de manera estricta. ¿Qué les recomendamos siempre? Para ese momento, entonces, lleven ropa muy cómoda, los zapatos más cómodos del mundo, porque se va a caminar, se va a conocer muchos lugares. Lo mismo cuando hacen la parada en Estambul, tanto a la ida como al regreso. Estambul es tan rico que uno en ese día que tiene libre en Estambul, que para descansar, uno realmente ni siquiera descansa en el hotel. Uno sale a caminar, a farandulear, a comerse algo rico, a almacenes, a comprar cositas. Entonces, ¿por qué nos gustó hacerlo por Estambul? Nos gustó hacerlo por Estambul, primero porque la aerolínea es parte de la garantía del viaje. Tener una buena aerolínea y sentirnos cómodos a bordo es muy importante y Turkish cumple como con esas necesidades. Turkish es una aerolínea que lleva una gran trayectoria y casi siempre está en los primeros puestos cuando sacan el ranking de las mejores aerolíneas. Siempre Turkish está liderando. Entonces, dar garantía de que es una buena aerolínea, de que van a estar cómodos en el vuelo, que es una aerolínea que es muy generosa cuando estás a bordo. Ahora que las aerolíneas han cambiado tanto y se han vuelto tacañitas, que casi no dan nada, nos damos cuenta que Turkish siempre nos da buena alimentación, nos da buenas bebidas, al que le guste tomarse su cervecita, su vino a bordo, lo puede hacer tranquilamente. Todo este tipo de cosas nos gusta con Turkish y les cuento que como ya el grupo está a un casi que un 75%, yo diría que 80% ya, porque hay varios que hicieron prerreserva ahorita mientras que estábamos en webinar. Mm, esas personas todas han aprobado la ruta por Turkish, todos han aprobado la ruta por Estambul. Quien por algún motivo le guste más viajar por Estados Unidos y lo quiera hacer por Estados Unidos, también lo podemos hacer. ¿Por qué nos gusta? Ya Sí, que Eliana. tocas el tema de las rutas y de los cambios, tenemos una preguntita hace unos minuticos de Nicolás Mariño que nos preguntaba precisamente, él dice, si uno desea a la ida y a la vuelta hacer una parada más larga en Estambul para hacer más descansado el viaje, ¿es posible hacerlo? Bueno, Eliana, yo ahí te quiero contar algo. Como con las aerolíneas en este momento, nosotros tenemos que hacer unos bloqueos grupales para garantizar que el grupo esté con los guías, porque a uno le encanta, cuando viaja con los guías, a uno le encanta. O sea, por donde vayan los guías, yo me quiero ir. Ya el que se quiera ir solito, que es súper autónomo y dice yo quiero otra ruta aérea, me voy por otro lado. Entonces, tenemos un bloqueo que dice que nos vamos el 27 de abril y que nos regresamos el 17 de mayo. Y ese es el bloqueo que tenemos con Turkish. Si por algún motivo alguien de los que hacen reserva, una parejita, bueno, no sé, una familia, me dice, me quiero regresar 3, 4, 5 días después porque me quiero quedar disfrutando un poco más de Turquía, ahí ya entraríamos a solicitarle a la aerolínea el cambio de regreso de esas 2 o 3 personas que se quieren regresar después. Pero únicamente
Turkish nos da las respuestas cuando tenemos la reserva ya montada y ya con número de pasaporte y todo lo demás le solicitamos cambio de regreso, pero sí se puede. Quienes se quieran Sí. extender y quedarse unos días más en Estambul, por supuesto que sí se Sí, puede. y yo creo que ya cada caso puntual lo podemos revisar, esto es lo que hacemos nosotros. Ya después de esta charla, ustedes nos contactan, nosotros los contactamos a ustedes, revisamos bien como cuáles son esas solicitudes especiales que tienen para poder darles como una respuesta a cada una y pues un trámite también, que se puedan sentir. Y la flexibilidad, o sea, acá lo que buscamos es ser flexibles con cada uno de los clientes, con las preferencias puntuales de cada cliente. Dentro de lo que se ha abordado y lo que se ha velado siempre desde nosotros como Yurparí, desde Viajes y Viajes, por eso buscamos ese aliado que pueda brindarle esa flexibilidad a nuestros viajeros clientes de hacer eso. O sea, no hacer lo que quieran, pero sí llevar en su gran medida todos los caprichos o necesidades puntuales que tengan. Sí. Ahí. No, Mateo, Dale, dale, adelante. Liana. Hay viajeros, por ejemplo, es súper, en el viaje anterior, sabes que tuvimos varios viajeros que usaban las máscaras de nocturnas, pues esta, no sé cómo se llama, bueno, que Para la apnea del sueño. para la apnea del sueño, tenerlo súper presente, pues las declaraciones cuando las piden. En el caso de Aeroméxico era súper importante declararlo, no sé cómo sea el caso de Turkish, no creo que sean tan estrictos, pero que todas esas necesidades, esas cosas se van puliendo en las charlas ya de consolidación del grupo, todas las necesidades especiales que tengan los viajeros. Y, bueno, dale, Juliet, que yo te iba a decir algo, pero de otro tema. Sí, No, yo quería era complementar un poquito lo que está hablando Mateo y también como estamos hablando del tema de la aerolínea, también buscamos hacerlo por Estambul precisamente por el tema de la visa. No siempre todos los pasajeros ya tienen resuelto el tema de la visa americana y cuando no está resuelto el tema de la visa americana, muchas veces uno se queda sin el paseo porque pues no, si todo el grupo se va por Estados Unidos, pues no viajo. Entonces buscamos un país que no nos exija visa americana, que en este caso es Turquía, podemos hacer escala y de regreso sin inconveniente nosotros los colombianos. Y la visa de Japón, a los colombianos sí nos piden visa de Japón. Tenemos un área de visas en Viajes y Viajes que tramita la visa grupal, es decir, que los 20 viajeros que van, a los 20 se les tramita la visa en Bogotá. Los que están en Medellín me traen los documentos a la oficina de Medellín y enviamos todo directamente a Bogotá. Es decir, ni siquiera tienen que viajar ni presentarse a la embajada porque la persona encargada de visas va y se presenta con los 20 pasaportes, deja los pasaportes 10 días, a los 10 días nos devuelven pasaportes con visas estampadas. Y en este momento, este año estaban 250,000 pesos. Por decir que suba para el 2025, porque todavía ese precio no está, subirá 30, 40, 50,000 pesos, como para que tengan una idea de cuánto costaría una visa a Japón. Si ahorita están 250,000, puede que si sube mucho, pues queden 300,000 pesos y no pide mayor documentación. Si eres pensionado, entonces resolución de la pensión y las 3 últimas colillas. Si eres empleado, la carta laboral y las 3 últimos extractos bancarios. Cosas muy básicas que de verdad no generan ni malestar ni ningún inconveniente. Bueno, eso por el lado de la aerolínea, el lado de las visas, ya les resolví el tema del clima, del vestuario, de la alimentación, para que estén súper tranquilos con eso. Básicamente, ¿qué? El viaje en este momento, la porción terrestre es de $9,560, $9,590, $9,590 cuesta la porción terrestre para el destino de Japón. ¿Y qué incluye en esos $9,590? Entonces está incluido ya. Obviamente el acompañamiento por parte de Sebastián y por parte de Eliana, que son guías que van desde Colombia con todo el grupo. Hay un curso preparatorio presencial o virtual, presencial pues para los que puedan ir a Yurupari, que estén en Medellín, y los que estén en otras ciudades se pueden conectar de manera virtual. El curso preparatorio es fascinante,
Sebastián Amaya es una persona que tiene un conocimiento impresionante de muchos destinos del mundo, pero en este caso en especial, pues acaba de vivir la experiencia, viene con todo interiorizado, fresquito, viene con todo ese Japón tanto en su corazón como en su cerebro para contarnos y para enseñarnos demasiado de la cultura. Entonces ese curso preparatorio es lo que hace que el viaje con Yurupari sea mucho más especial y digamos que le demos como más altura a este destino. Tenemos una experiencia gastronómica, en este caso pues de la mano de Fabio, que es otro de los socios de Yurupari y que es un chef, bueno, lo digo por experiencia propia, especial y que sabe cocinar delicioso, entonces vamos a tener esa experiencia gastronómica, vamos a tener luego de llegar del destino una cena de bienvenida, vamos a tener hotel para las 17 noches que vamos a tener en Japón, eso está incluido en ese valor de la porción terrestre, 17 noches en hoteles muy bien calificados, hoteles 4 estrellas superior, occidentales, bien calificados, pero bien ubicados también, hoteles donde ustedes pueden salir tranquilamente en la noche a dar un paseo y van a estar, mejor dicho, en los puntos estratégicos de cada una de las ciudades que van a visitar. Vamos a tener entonces los desayunos diarios tipo buffet, como les decía ahorita, vamos a tener 13 almuerzos, vamos a tener varias cenas, traslados de llegada y de salida cada vez que llegamos al aeropuerto, tanto Estambul como cuando estamos en Japón, vamos a tener esos traslados de llegada y de salida. Guía asistente de habla hispana en el destino, es decir, vamos a tener un guía en destino especialista, un japonés que va a estar con nosotros desde el día 1 hasta el día 0, hasta el 17 de mayo, que ya nos despedimos del japonés y volvemos nuevamente a Colombia. Van a tener una experiencia en tren, que Bárbara preguntaba mucho lo de la experiencia en tren de alta velocidad. Obviamente vamos a tener varias experiencias de Tokio a Osaka, de Osaka a Hiroshima, de Kioto a Nagoya. Bueno, vamos a tener montadas en tren, lo más rico del mundo y ya pues Sebastián después nos contará cómo es la experiencia, pero yo sé que les va a fascinar. Y lo más importante, lo que más me gusta es que también está incluido el tema de la tarjeta de asistencia médica. La asistencia médica está incluida dentro del paquete que les estamos ofreciendo y la ventaja es que con Assist One nos hizo como una especie de upgrade, digámoslo así, porque anteriormente era como hasta los 69 años y este año nos dio la posibilidad que sea hasta los 75 años. Es decir, hasta los 75 años está incluida la tarjeta de asistencia médica y quien tenga más de 75 años solo tiene que pagar un pequeño suplemento y listo, pero la tarjeta de asistencia médica está incluida. ¿Qué no está incluido? Lo que no está incluido entonces es el tiquete aéreo con Turkish, que les pasamos a ustedes un estimado de la ruta aérea que está más o menos en $2.482. Obviamente las noches de Estambul, que tenemos un estimado de 2 noches aproximadamente $150, que sería pues como las noches de descanso. Y lo que les comentaba ahorita, no está incluida la visa de Japón que debemos tramitar todos. Adicional a eso, pues obviamente la alimentación que no está especificada, como almuerzos y cenas que no están en el itinerario y que van por cuenta de cada uno de nosotros. Cuando tenemos los almuerzos incluidos, en los almuerzos no está incluida la bebida, entonces siempre debemos nosotros comprar la bebida, sea un agua, una cerveza, una Coca-Cola, lo que ustedes prefieran tomar en la alimentación. Esas bebidas sí hay que comprarlas. Juliet, Gastos personales, sí. perdón la interrupción, pero en el viaje anterior estaban incluidas en esos, en todos los que eran buffet, estaban incluidas todas las bebidas no alcohólicas. O Ah, sea, sí. todos los almuerzos que sean no alcohólicas sí están Sí, dentro de... normalmente hay pues como bebidas de dispensador, pero me refiero a esas bebidas selectas, ¿cierto? Hay momentos donde tú te quieres como tomar otra cosita, Sí, entonces si es una cervecita diferente, si es un vinito diferente, normalmente hay bebidas que no están total. incluidas y cuando hay bebidas que no están incluidas, pues sí nos toca a nosotros pues como pagarlas. Listo. Pero de resto, digamos que el programa, y otra cosa, ustedes saben que todas las excursiones siempre tienen como unos opcionales. Toda excursión que uno haga, cualquier destino del mundo tiene opcionales. Pues les cuento que esta excursión es tan llena de contenido que no tiene
casi opcionales, o sea, tiene un día libre en Osaka que ya ustedes mirarán si lo quieren complementar tomando un full day o simplemente disfrutar la ciudad a su aire. Y tiene un pequeño opcional que es un mediodía en Tokio, porque ustedes llegan a las 8:30 de la mañana y normalmente el check-in de los hoteles es a las 3 de la tarde. Entonces, es como que mientras hacen el check-in, hacer un paseíto adicional, si lo quieren hacer, pero de resto no tienen más opcionales en el programa, es decir, que ese tipo de gastos tampoco los van a tener en destino. ¿Qué recomendamos? Sebastián y Mateo en estos días nos comentaban allá el tema de la propina, ni se ve, o sea, no es que se la exijan a uno, de hecho las propinas siempre en estos países son voluntarias, pero nosotros siempre hacemos énfasis en que si como colombianos estamos contentos con el servicio del guía local que nos va a atender en destino y desean dar una propina, que dentro de sus gastos previstos tengan siempre como darle una propina al guía en destino. Para la reserva, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les acabé de poner mi número de WhatsApp en el chat. Mi nombre es Juliet Hurtado. Estoy siempre en la oficina de viajes y viajes del Parque Lleras. Ahí los he atendido a todos y ahí los seguiré atendiendo a los últimos que faltan por montarse. Se reserva con $1,000 por persona. Esos $1,000 se puede pagar en dólares, en pesos, si tienen pues efectivo, si tienen tarjeta de crédito, tarjeta de débito o los que tengan euros guardaditos, porque muchas veces pasa que tienen euros ahorrados en la oficina, les recibimos todo tipo de moneda extranjera. Entonces pueden llevar el tipo de moneda que tengan, que pueden hacer la reserva y hacemos la conversión en el momento. Tenemos diseñado un cronograma de pagos, que eso también nos gusta mucho porque es como darle un orden al programa. Entonces tenemos que la reserva es con $1,000 por persona y ya de ahí en adelante, todos los 18 de cada mes tenemos como los abonos siguientes. Entonces tenemos un abono, un segundo abono que es ahorita el 18 de noviembre. Es decir, que el que se monte ahorita se monta con $1,000 y tiene que dar el segundo abono el 18 de noviembre, luego el tercer abono el 18 de diciembre, luego en enero y luego en febrero, que en febrero está previsto pues como el pago total. Y lo otro es que como el tiquete no está incluido, pues siempre en ese cronograma tenemos previsto que el pago del tiquete se haga en diciembre para que en diciembre ya todos tengamos tiquetes emitidos. Es decir, que quien quiera hacer un ascenso, quiera viajar en clase ejecutiva, quiera comprar alguna silla especial, digo, para el que no viaja en ejecutiva, sino que quiere una silla con un poco más de espacio. Entonces, la idea es que en diciembre ya tengamos resuelto todo el tema de los tiquetes aéreos y, y ya, no sé, Eliana, Mateo, si Yo te faltó interrumpo algo más. ahí, te complemento algo con el tema del cronograma de pagos, digamos que es algo que ponemos como por facilidad más que todo de ustedes, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo lo puedo pagar? Entonces en el itinerario siempre les ponemos este cronograma, pero también está la posibilidad de que ya cada uno al momento de separar el viaje le diga a Juliet como cuáles son como sus, digamos, sus facilidades de pago, por decir algo, y siempre y cuando cumpla pues como con la fecha límite pues para hacer el pago del viaje, pues es otra posibilidad, digamos, es como en torno al tema de la flexibilidad para los pagos. Como les decía, pues es como una propuesta, es una sugerencia, pero también pues son temas que se pueden conversar pues. Y veo por aquí una manito levantada. No sé, Juliet, ¿ibas a complementar algo más No, o le de damos hecho la te iba a palabra? preguntar que no sé si faltó contarles a ellos algo más con respecto a la reserva, a lo que ya tenemos organizado con el viaje, algo más que de pronto hayan preguntado en el chat mientras que yo les estaba conversando, dudas resueltas, todo. Eh, yo creo que sí. El tema de los tiquetes nos han preguntado varias veces. Es a ver, está en el itinerario, sí, 2,400. Ay, qué pena. Me voy a devolver como al tema de todos los pagos. 2,482 valen los tiquetes aéreos. Y
la habitación individual, que también la están preguntando por aquí, es un suplemento adicional de $2,100. Bueno, yo creo que el tema, como de si salimos de Bogotá o no, pues sí, en teoría todo el grupo saldría desde Bogotá para tomar el vuelo que es Bogotá a Estambul. Obviamente los que estemos en Medellín, pues tomaremos un vuelo antes y pues será Medellín-Bogotá. Pueden hacer también se pueden acercar a las oficinas de Bogotá, si están en Bogotá, Juliet, ¿cierto? Pues aquí lo importante es como concretar la cita contigo, pues, o algo, pero si tienen que ir a llevar los dólares o algo, pues. Sí, Bárbara, de hecho ya tienes muchas compañeras que están con la reserva, que ya están montadas en el grupo y son de Bogotá. En Bogotá también tenemos oficina, estamos en la 100, en el edificio Torre Renvio Max, y allí también te vamos a atender. Tenemos personal de viajes y viajes que te va a estar esperando, pero igual yo te agendo la cita porque como en ese edificio queda el Ministerio de Trabajo, es un poquito estricta la entrada, entonces sí te debo registrar con placas de carro, con número de cédula, pero por supuesto en nuestra oficina de Bogotá te atendemos y te recibimos el pago, allá mismo puedes firmar los documentos de reserva, entonces no tienes pues como inconveniente. Lo mismo para los que están acá en Medellín. Les contaba ahorita que estamos en el edificio Rose Street del Parque Lleras, oficina 702, viajes y viajes. La idea es que me escriban al WhatsApp, que agendemos la cita para esa reserva. No se me vayan a relajar mucho con el tema de la reserva porque ya en este momento yo veo que quedarán sin muchos 6 cupos. Entonces es importante que mañana, y tener pasado, estén súper escribiendo. presente que es bien, o sea, no se puede ampliar el número de viajeros. En el viaje de abril fue un dolor de cabeza poder conseguir 2 cupos adicionales y para los japoneses literalmente es supremamente particular. En el resto del mundo, entre más vayan, más barato es. Aquí es al revés. Es súper atípico, es muy raro. Precisamente, Sebas, porque ellos, digamos que, claro, ellos son tan perfeccionistas y tienen todo tan organizado que los bloqueos en los hoteles, que los bloqueos en los buses, o sea, tener como todo reservado, porque acuérdese que todo en Japón para el grupo es completamente privado. O sea, ustedes van a tener el privilegio que todo lo que se hace con el grupo de este viaje es privado. No es que los vamos a combinar con otras personas, que van a ir en el bus con personas de otras agencias, con otro tipo de viajeros, no. El grupo es 100% privado en todos los sentidos. Entonces el operador también es un poquito estricto con nosotros y como contaba Mateo, al final se subieron 2 personas, pero mejor dicho, casi que de rodillas con los japoneses nosotros para que nos recibieran las 2 personas. Entonces, por eso les digo que no se nos relajen porque nos dio mucho guayabo. Este año muchos pasajeros se quedaron por fuera porque se relajaron y en el último momento no pudieron viajar. Hay una pregunta que han hecho mucho, Eliana, y la he leído, y es que si en el 2026 vamos a volver a hacer este viaje, y les cuento, la mala noticia es que no vamos a hacer más este viaje, por eso son viajes tan exclusivos, y por eso hay que aprovechar ese gran momento, porque de hecho Yurupari va a sacar otros viajes en el 2026, otros destinos del mundo también fascinantes, pero es para que todos los que vayan a Japón ahora ya en el 2026 hagan los otros destinos sorpresa que tenemos también para Cuando ustedes. este grupo ya se conozca, ya queden amigos, ya queden antojados, puedan seguir viajando y puedan decir, bueno, ya de aquí para dónde nos vamos. Vamos de safari. Bueno, chicos, por mi lado no es más, me encantó ver como tantas personas que estaban interactuando, que están muy interesadas. Yo tomé nota porque hay unas que nos están escribiendo que quieren ya el programa porque quieren reservar. Entonces, pues de mi parte creo que les di la información necesaria y ya lo único que espero es que me escriban al WhatsApp y estarles agendando cita para la semana entrante, para que la semana entrante ya se monten los que faltan y quedemos con el grupo listo. Así es. Igualmente. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Por su atención. Feliz noche para todos. Chao. Muchas Que estén bien.